Vivir en la antigua Grecia significaba despertar cada día en un mundo donde la naturaleza, la comunidad y las tradiciones marcaban el ritmo de la existencia. La vida comenzaba con el sol, un resplandor dorado que se extendía sobre colinas pedregosas, olivares silenciosos y costas en las que el mar Egeo respiraba con un vaivén que parecía eterno. Para el griego común, el amanecer no era simplemente un cambio de luz, era un recordatorio de que el día exigía esfuerzo, disciplina y el cumplimiento de un rol dentro de la polis, porque nadie existía realmente de manera aislada. La identidad se construía en la familia, en el vecindario, en el templo y sobre todo en la noción profunda de pertenecer a una ciudad-estado que daba sentido a la vida. Las casas eran modestas, hechas con muros encalados y techos de tejas rojas que conservaban el interior fresco durante el verano. No tenían lujos, pero sí una distribución práctica. Un patio central abierto al cielo, espacio vital donde las mujeres molían grano, remendaban ropa, atendían a los niños y observaban las horas pasar en el murmullo de las tareas cotidianas. El hogar era un lugar sagrado, y en su centro ardía el fuego del Hestia, símbolo espiritual de unidad familiar. Allí se preparaba el pan, servían verduras y se compartían historias mientras el olor a aceite de oliva impregnaba cada rincón. A pesar de la simplicidad material, el mundo griego era intenso, vibrante y profundamente estructurado. Al salir a la calle, el ciudadano encontraba caminos de tierra, mercados bulliciosos y artesanos concentrados en su oficio. Un herrero golpeaba el hierro hasta darle forma, un alfarero modelaba arcilla rojiza en el torno, y un carpintero acomodaba troncos para convertirlos en vigas o muebles rústicos. El humo de los hornos y el olor del cuero curtido se mezclaban con las voces que discutían precios, rumores políticos o noticias de barcos recién llegados de otras polis. Los niños crecían respirando ese ambiente, observaban, imitaban y aprendían de todo lo que veían. Desde pequeños entendían que la vida era un constante equilibrio entre trabajo y virtud. A los varones se les enseñaba la importancia de ser ciudadanos responsables, disciplinados, capaces de defender la polis si las circunstancias lo exigían. A las niñas se les preparaba para la gestión del hogar, la crianza y la preservación de las costumbres familiares. Aunque su papel estaba limitado en comparación con el de los hombres, eran pilares silenciosos de la sociedad. La educación era un elemento fundamental en muchas regiones de Grecia, especialmente en Atenas, donde el ideal ciudadano combinaba la formación intelectual con el desarrollo físico. Allí, los jóvenes asistían a la paideia, donde aprendían música, gimnasia, cálculo elemental y poesía. No se trataba solo de conocimientos prácticos, sino de cultivar el espíritu. Recitar versos de Homero, escuchar historias sobre héroes y dioses y entrenar el cuerpo para alcanzar armonía y disciplina era considerado esencial para ser un individuo completo. Cada lección tenía un propósito moral: aprender prudencia, justicia, valentía y moderación. Sin embargo, la vida diaria también estaba marcada por la fragilidad. Enfermedades, sequías, malas cosechas o conflictos entre polis podían alterar la estabilidad de cualquier familia. Los agricultores, que constituían la mayoría de la población, dependían de la tierra y del clima. Cultivaban trigo, cebada, higos, uvas y aceitunas y sabían que un invierno demasiado húmedo o un sabrano abrasador podía arruinar meses enteros de trabajo. Por eso valoraban tanto el esfuerzo, la paciencia y la cooperación entre vecinos. Un campo bien trabajado era un símbolo de honor y compromiso con la comunidad. La religión impregnaba la vida entera. Los templos dominaban las ciudades desde las alturas, recordando a todos que los dioses observaban y podían intervenir en cualquier momento. Cada acción, desde encender una lámpara hasta iniciar una travesía marítima, requería una breve plegaria o un pequeño sacrificio. Las fiestas religiosas unían a la sociedad en cantos, banquetes y procesiones donde los ciudadanos celebraban su vínculo con lo divino. El sonido de los flautistas, las coronas de flores, el sacrificio ritual de animales y el aroma del incienso reforzaban la percepción de que el ser humano no estaba solo, sino acompañado por fuerzas superiores que influían en su destino. En este entorno, la vida transcurría con un ritmo constante, pero nunca monótono. Cada día ofrecía una tarea que cumplir, un deber que respetar y una historia que contar. El griego común entendía que su existencia formaba parte de una cadena que se extendía más allá de su tiempo.
Lo que hacía hoy debía honrar a sus ancestros y asegurar el futuro de sus descendientes. Así, en la antigua Grecia, vivir no significaba únicamente sobrevivir. Significaba participar en un ciclo ancestral donde la familia, la polis y los dioses definían el sentido de la vida. La vida en la antigua Grecia no solo se definía por el trabajo diario o la organización del hogar, sino también por una compleja red de relaciones sociales y prácticas colectivas que moldeaban la convivencia. Cada persona pertenecía a una familia extensa, a un barrio, a una fraternidad religiosa y, sobre todo, a la polis. Este conjunto de vínculos establecía un equilibrio entre la libertad individual y las obligaciones comunitarias, un equilibrio que los griegos valoraban profundamente. Vivir en la polis implicaba ser parte activa de un cuerpo cívico, donde cada uno debía contribuir para que la sociedad funcionara. La cohesión no se daba por fuerza, sino por tradición, costumbre y un sentido compartido de identidad. El ágora era el centro de la vida pública, un espacio abierto, amplio y rodeado de pórticos, donde comerciantes, filósofos, artesanos y políticos se entrelazaban en un ir y venir constante. Allí se intercambiaban bienes, pero también ideas. Se discutían asuntos de la ciudad, se informaba sobre decretos, se realizaban juicios al aire libre y se establecían acuerdos entre ciudadanos. El ágora era, en cierto modo, el corazón vibrante de la polis. Quien caminaba por él podía escuchar discusiones sobre economía, sobre la llegada de un barco extranjero, sobre el precio del aceite, o incluso sobre la conducta de un magistrado. Nada escapaba a la atención colectiva, pues la participación política era un deber cívico y un motivo de orgullo. La política, lejos de ser un asunto distante, ocupaba un lugar central en la vida cotidiana. Los ciudadanos libres, que constituían una minoría en comparación con la población total, ejercían derechos y responsabilidades que influían directamente en el rumbo de su comunidad. En Atenas, por ejemplo, se reunían en la eclesía, la asamblea, donde votaban leyes, elegían magistrados y decidían sobre la paz o la guerra. Aunque no todos tenían el mismo peso político, las mujeres, los esclavos y los extranjeros estaban excluidos, los que sí podían participar lo hacían con una convicción que pocas sociedades posteriores han igualado. Ser ciudadano era un honor y una carga. Implicaba estar informado, debatir y asumir las consecuencias de las decisiones colectivas. Pero la política no era una actividad fría o puramente racional. Estaba impregnada de emociones, rivalidades y pasiones. Los oradores, expertos en retórica, sabían cómo conmover o enfurecer a la multitud con palabras cuidadosamente elegidas. Un discurso bien pronunciado podía cambiar la opinión de cientos de ciudadanos y modificar el destino de la polis. Los juicios también eran públicos y multitudinarios. Los jurados, formados por ciudadanos sorteados, escuchaban argumentos filosóficos, pruebas improvisadas y apelaciones al honor. Los griegos entendían que la justicia era un pilar de la comunidad y que su correcta aplicación dependía de la participación activa de quienes la integraban. La vida social estaba llena de rituales, celebraciones y encuentros que reforzaban el sentido de pertenencia. Las familias se reunían en banquetes llamados simposia, espacios donde los hombres discutían poesía, filosofía y política mientras bebían vino mezclado con agua. No eran simples fiestas, sino momentos de reflexión, camaradería y transmisión cultural. Allí se recitaban versos, se cantaban himnos y se debatían ideas que luego influían en el pensamiento colectivo. Las mujeres, salvo excepciones, estaban ausentes de estos encuentros, pues su presencia estaba reservada para el hogar o para ciertas festividades religiosas. La religión era una fuerza omnipresente que daba forma a la vida comunitaria. Los templos dominaban los puntos más altos de las ciudades, y cada polis tenía un conjunto de dioses protectores que respaldaban su identidad. Para los griegos, los dioses no eran entes distantes, sino figuras activas que influían en la vida humana a través de señales, sueños y presagios. Las fiestas religiosas, conocidas como panegíricos, reunían a toda la población en procesiones donde se llevaban ofrendas, se cantaban himnos y se realizaban sacrificios de animales cuyo humo ascendía hacia los cielos como gesto de respeto. Estas celebraciones marcaban el calendario y eran esperadas con entusiasmo. Algunas duraban un solo día. Otras, como las Panateneas en Atenas, se extendían por una semana con competencias deportivas, presentaciones teatrales y banquetes públicos. Era un periodo donde la tensión cotidiana se transformaba en alegría compartida, y donde cada persona, desde el más humilde campesino hasta el ciudadano más influyente, encontraba un lugar en el orden divino.
En estos eventos la música resonaba, las coronas de laurel adornaban cabezas jóvenes y la comunidad se reafirmaba a sí misma a través de sus rituales. Sin embargo, no todo era armonía. La vida social también incluía tensiones, rivalidades y conflictos que podían dividir familias o barrios enteros. Las diferencias económicas generaban resentimientos. Las disputas políticas podían desencadenar enfrentamientos, los rumores o acusaciones podían arruinar reputaciones. La vigilancia constante del honor personal era esencial, pues una ofensa mal manejada podía extenderse como fuego en la comunidad. A pesar de ello, los griegos desarrollaron mecanismos colectivos para mantener el orden. Arbitrajes, juramentos públicos, mediaciones y castigos ejemplares. En este entramado social, la vida era intensa y profundamente humana. No existía una separación clara entre lo público y lo privado, entre lo sagrado y lo cotidiano. Todo estaba entrelazado, y cada persona vivía consciente de que su comportamiento afectaba la estabilidad de la polis. Las tradiciones, las leyes no escritas y el culto a los dioses formaban una red moral que guiaba actos y decisiones. Vivir en la antigua Grecia era pertenecer a una comunidad donde la palabra, la reputación y la virtud tenían tanto peso como el trabajo, la supervivencia. Esa combinación de rigor, participación y espiritualidad definía el espíritu de una civilización que aún hoy sigue fascinando al mundo. La economía de la antigua Grecia estaba construida sobre una combinación de agricultura, artesanía local, comercio regional y marítimo, y un complejo sistema de intercambios que mantenía en funcionamiento la vida de cada polis. Aunque cada ciudad-estado tenía sus particularidades, compartían una base común. La mayoría de la población dependía del cultivo de la tierra y del trabajo manual, y solo una minoría podía dedicarse a la política, la filosofía o las artes. Entender cómo vivían los griegos requiere mirar de cerca las labores diarias, el esfuerzo físico constante y las redes comerciales que unían aldeas, puertos e islas a lo largo del Mediterráneo. El día laboral comenzaba con el alba. Quienes se dedicaban al campo lo hacían con pleno conocimiento de las estaciones, pues el éxito de una cosecha dependía del clima y del ritmo natural. Los agricultores cultivaban principalmente trigo, cebada, vides y olivos. La cebada era la base de la alimentación, más resistente a la sequía y menos exigente que el trigo, lo cual la convertía en un cultivo esencial. Las vides ofrecían uvas para vino, un producto altamente valorado, mientras que los olivos proveían aceite, indispensable para cocinar, iluminar y comerciar. Cada una de estas actividades exigía técnicas transmitidas de generación en generación. La poda de los olivos, la colocación de tutores para las viñas, la limpieza de los campos después de la cosecha y el almacenamiento cuidadoso del grano. Junto al agricultor trabajaban los pastores, que se desplazaban por colinas, llanuras y zonas rocosas, guiando rebaños de ovejas y cabras. Estos animales proporcionaban lana, leche y carne, además de estiércol para fertilizar los campos. La vida del pastor era solitaria y exigente, pues debía recorrer largas distancias y mantenerse atento a los peligros, lobos, bandidos o los cambios repentinos del clima. Aún así, su labor era fundamental para complementar la economía de la polis y asegurar el abastecimiento de productos básicos. En las ciudades y pueblos, los artesanos formaban otro pilar económico. Había alfareros, herreros, zapateros, curtidores, carpinteros y orfebres, cada uno especializado en una técnica que requería años de práctica. El barrio de los alfareros, por ejemplo, era fácilmente reconocible por el humo de los hornos y el olor de la arcilla húmeda. Los talleres eran pequeños, oscuros, llenos de herramientas desgastadas y mesas de trabajo donde manos expertas moldeaban vasijas, platos o ánforas utilizadas para almacenar vino, aceite o agua. Estos objetos no eran simples utensilios. Muchos llevaban decoraciones que contaban historias míticas o escenas de la vida diaria. El herrero, por su parte, vivía entre el rojo encendido del fuego y el sonido metálico del martillo golpeando el yunque. De sus manos salían herramientas, armas y piezas de hierro indispensables para la agricultura y la defensa. Su oficio era duro y respetado, pues la calidad del metal podía significar la diferencia entre un campo bien trabajado o una vida en peligro durante la guerra. En cada polis, el herrero ocupaba un lugar especial como artesano esencial para la supervivencia colectiva. Los comerciantes complementaban este mosaico económico.
Algunos se movían dentro de la misma ciudad, comprando productos a los artesanos y revendiéndolos en el mercado. Otros recorrían rutas más largas, transportando mercancías entre polis vecinas o hacia los puertos para su exportación. El comercio marítimo era clave en la antigua Grecia, especialmente en regiones como el Ática o las islas del Egeo, donde la tierra no siempre era fértil en abundancia. Los barcos transportaban cerámica, aceite, vino, metales y textiles, y regresaban con cereales, madera o productos exóticos provenientes de Egipto, Fenicia o Anatolia. Cada viaje era arriesgado. Los marineros debían enfrentarse al viento, a las tormentas y a piratas que acechaban en rutas transitadas. Las ciudades portuarias tenían un ambiente vibrante y cosmopolita. Ahí convergían culturas, idiomas y costumbres. Mientras marineros descargaban mercancías e inspectores revisaban los bienes que entraban y salían. El puerto era un espacio donde se mezclaban historias de viajes, disputas sobre precios, negociaciones apresuradas y el constante movimiento de barcos que llegaban o zapaban. En algunos muelles, los estibadores trabajaban desde el amanecer hasta el anochecer para trasladar ánforas, sacos de trigo o lingotes de metal. Nadie podía permitirse descansar demasiado, pues el ritmo económico dependía de la coordinación precisa entre marineros, comerciantes y artesanos. En la vida material, los griegos eran austeros pero ingeniosos. La mayoría vivía con lo necesario, sin lujos ni excesos. La ropa se confeccionaba en casa. Tanto hombres como mujeres usaban túnicas de lino o lana, ajustadas con cinturones simples. Los hogares tenían pocos muebles, mesas bajas, cofres de madera, taburetes y unas camas rudimentarias con mantas de lana. La iluminación dependía de lámparas de aceite y en las noches más oscuras de antorchas improvisadas. Este estilo de vida simple respondía a la necesidad de eficiencia y al carácter práctico de la cultura griega, pero también reflejaba una filosofía más profunda, la idea de que la virtud estaba por encima de la riqueza material. El mercado era el centro de abastecimiento para productos que no podían fabricarse en casa. Ahí se encontraban frutas frescas, carnes, pescados, especias y cerámicas. La negociación era parte de la experiencia. Los vendedores anunciaban sus precios en voz alta, los compradores regateaban con habilidad y el ambiente se llenaba de voces, olores y movimiento. Para los griegos, el mercado no era solo un lugar para adquirir bienes, sino un espacio social donde se intercambiaban noticias, se establecían relaciones comerciales y se fortalecía el tejido urbano. Las relaciones laborales no estaban basadas en contratos formales como en la actualidad. Muchas veces existían acuerdos verbales, confianza mutua y reputaciones que se construían con años de trabajo honesto. Los aprendices convivían con los maestros artesanos, quienes les enseñaban técnicas y valores asociados al oficio. Aquí la transmisión del conocimiento era directa, práctica y profundamente personal. Así funcionaba la economía cotidiana, un equilibrio delicado entre tierra, mar, comercio y artesanía. Cada individuo tenía un papel que cumplir y la estabilidad dependía de que todos trabajaran con disciplina, responsabilidad y respeto por las tradiciones. La vida en la antigua Grecia, en su dimensión material y económica, era exigente, pero también llena de ingenio y esfuerzo colectivo. De esa combinación surgió gran parte de la riqueza cultural que aún hoy admiramos. La antigua Grecia es recordada por sus templos, sus héroes, sus batallas y sus relatos mitológicos, pero una de sus mayores herencias fue su profunda vida cultural e intelectual. Vivir en una polis griega significaba convivir con ideas, con debates, con una atención constante al aprendizaje y a la belleza. Aún quienes no eran filósofos ni artistas respiraban un ambiente donde la educación, los relatos orales, las celebraciones artísticas y las conversaciones públicas moldeaban la manera de ver el mundo. La cultura era un tejido que unía a todas las clases sociales, aunque cada grupo la experimentara desde una perspectiva distinta. La educación formal estaba sobre todo reservada a los varones ciudadanos, pero incluso quienes no asistían a escuelas recibían una formación constante a través de la tradición oral, los mitos repetidos en casa, las canciones que acompañaban las labores y las celebraciones religiosas que marcaban el calendario. En Atenas, por ejemplo, los jóvenes asistían a la paideia,
donde aprendían música, matemáticas básicas, lectura, escritura y gimnasia. La música era vista como una herramienta para armonizar el alma, mientras que la gimnasia fortalecía el cuerpo para la vida cívica y militar. El objetivo no era solo formar trabajadores eficientes, sino ciudadanos equilibrados, capaces de pensar, debatir y actuar en beneficio de la polis. La lectura y la escritura no estaban tan difundidas como en sociedades modernas, pero quienes las dominaban poseían una ventaja significativa. Esto permitía acceder a poemas épicos, tratados políticos o reflexiones filosóficas que circulaban de manera limitada. Aún así, la oralidad seguía siendo la principal vía de transmisión cultural. Los rapsodas recitaban la Ilíada y la Odisea en plazas y festividades, y las historias de héroes y dioses se volvían parte de la identidad de cada generación. Estos relatos no solo entretenían, enseñaban virtudes, advertían sobre los peligros del orgullo y mostraban cómo el destino podía afectar incluso a los más valientes. La filosofía surgió en este contexto como una exploración racional de las preguntas que los mitos ya intentaban responder. Filósofos como Tales, Anaximandro, Sócrates, Platón y Aristóteles discutieron la naturaleza del mundo, el alma humana, la organización política y la ética. Aunque la mayoría de los ciudadanos no participaba directamente en estas discusiones, sus ideas permeaban lentamente la sociedad. El pensamiento crítico influyó en leyes, en costumbres y en la forma en que la gente entendía la justicia o la virtud. La figura del filósofo era respetada por algunos y ridiculizada por otros, pero ocupaba un lugar central en la vida intelectual de la polis. Las artes también tenían un papel fundamental en la identidad griega. La arquitectura se expresaba principalmente a través de templos y edificios públicos que buscaban armonía, equilibrio y proporción. Cada columna dórica, jónica o coríntea era el resultado de cálculos cuidadosos y creencias estéticas profundamente arraigadas. Estos templos no solo servían como espacios religiosos, sino como manifestaciones del orgullo colectivo. Representaban la relación entre el ser humano y lo divino, entre la comunidad y su historia. La escultura era otra forma esencial de expresión artística. Los escultores griegos buscaban capturar el movimiento, la postura natural, la fuerza contenida en el cuerpo humano. Las figuras idealizadas mostraban atletas en pleno esfuerzo, héroes en combate o dioses en posiciones majestuosas. La precisión anatómica no era casual, reflejaba una visión del cuerpo como instrumento de virtud y equilibrio. Para el griego, el cuerpo era parte del alma, y cuidarlo era un deber moral. El teatro ocupaba un espacio social sin precedentes. Durante festivales como las Dionisias, toda la población acudía a los teatros al aire libre para presenciar tragedias y comedias. Las tragedias exploraban temas profundos como el destino, el honor, la justicia, la venganza o los límites del poder humano. Las comedias, en cambio, criticaban con ingenio a políticos, filósofos y costumbres populares. Ambas formas teatrales eran más que entretenimiento. Eran experiencias colectivas que invitaban a la reflexión y al debate. Nadie regresaba igual después de presenciar una obra bien ejecutada, porque el teatro era una ventana hacia la condición humana. La vida cotidiana dentro del hogar también reflejaba esta sensibilidad cultural. Las mujeres organizaban tareas domésticas, elaboraban tejidos y transmitían historias a sus hijos. Los hombres regresaban del ágora o de los campos con noticias, relatos o comentarios sobre debates políticos. Por las noches, las familias se reunían alrededor de lámparas de aceite para cenar panes, aceitunas, higos o pescado, mientras conversaban sobre el día. Aunque la vida era austera, también estaba llena de pequeños momentos de armonía. El sonido del laúd, el aroma del pan recién horneado o el brillo del mar bajo la luz de la luna. La espiritualidad impregnaba el espacio cotidiano más allá de templos y festivales. En muchos hogares había pequeños altares donde se dejaban ofrendas a los dioses protectores o a los espíritus familiares. Los rituales eran simples pero significativos. Una gota de vino derramada, una plegaria breve o un pedazo de pan colocado como agradecimiento. Los griegos veían al mundo como un equilibrio entre lo humano y lo divino. Reconocer a los dioses era parte esencial del orden natural.
En la calle, el ambiente combinaba ruido, movimiento y conversaciones interminables. Los niños corrían entre vendedores, los ancianos discutían en pórticos sombreados, los artesanos trabajaban al ritmo de herramientas repetitivas. Las ciudades nunca estaban completamente en silencio. Siempre había un barco llegando, un pregonero anunciando un evento o un comerciante promocionando sus productos. Este dinamismo hacía que la vida fuera impredecible, a veces dura, pero también llena de oportunidades. En conjunto, la cultura griega formaba un entramado vibrante que daba profundidad a cada día. La gente vivía rodeada de ideas, de música, de imágenes y de rituales. La búsqueda de la virtud, la reflexión sobre el destino, la atención a la belleza y la participación en la comunidad hacían que, incluso en la simpleza material, la vida tuviera una riqueza espiritual e intelectual extraordinaria. Esa combinación de reflexión, arte y cotidianidad es una de las razones por las cuales la antigua Grecia sigue siendo admirada como una de las civilizaciones más influyentes de la historia.